¿Cómo están? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas Noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Carmencita, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos el contenido de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sé que por la costa está cayendo un torrencial aguacero, están bastante intensas las lluvias, de pronto por ahí hay dificultades en cuanto a la conectividad, pero traten de hacer lo posible. Recuerden que esta clase, al igual que todas ustedes ya ven cómo es el funcionamiento, ustedes pueden tranquilamente en otro momento, se encuentra grabada, se encuentra subida a su aula habitual y pueden repetirse las veces que ustedes creyeran conveniente para reforzar los conocimientos. Entonces, de esta manera damos inicio a las actividades correspondientes a esta clase. En pantalla ustedes ya van a observar el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, la unidad número 2, con el tema central los virus. El tema número 3, los virus y su forma de transmisión. Vamos a ver cuáles son las características. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Recuerden que el trabajo o la tarea es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar el contenido de la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario, de que ustedes obviamente si lo creyeran necesario. ¿Qué es lo que determina las actividades para esta semana? Dice lo siguiente, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, en una hoja de trabajo dibuja la estructura del virus. Eso tienen que hacer, tienen que dibujar el virus con todas sus partes. La siguiente dice, ¿qué son los virus? Tienen que contestar, tienen que dar una contestación a qué se refiere, qué es el virus, cuál es el concepto de virus. La tercera dice, ¿cómo se denomina la envoltura rígida que recubre al virus? Igual tienen que dar respuesta a esa actividad. Y por último tenemos la cuarta actividad en relación a esta tarea que dice, enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, mencione 3 epidemias causadas por los virus. Dentro de ella podemos mencionar el uno que acabamos de pasar, que es el COVID-19, y como ellos hay otros virus que ustedes pueden consultar en internet y obviamente que van a poder proporcionar también, de acuerdo a la consulta, las medidas necesarias para prevenir la propagación. Que nomás, solo para establecer, para adelantar nuestra tarea, ¿qué nomás hacíamos nosotros para evitar el contagio del COVID-19? ¿Quién se recuerda? Nadie. Usar el alcohol. Mascarilla, gel, Eh, Ahí tenemos, vean, algunas medidas, como dice, enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, en este caso los virus. El uso de mascarilla en el caso del virus, el uso del alcohol, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el lavado de los productos que vamos a comer para evitar la presencia de virus y otras actividades más que obviamente fuimos desarrollando con la finalidad de evitar la propagación de este virus, pese que con todo y eso se propagó nomás ese virus. Pero hay otras características igual que ustedes pueden consultar y van ustedes a encontrar en internet una gama amplia en cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de los virus. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada, todo tiene que ser escrito. Pueden utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos o imágenes. De hecho, en este deber ustedes pueden, qué sé yo, colocar una imagen en relación qué sé yo, a un virus, qué sé yo, alguna actividad. Ustedes pueden poner un cromito para ilustrar su tarea. Obligatorio, ya saben que tienen que rotular la hoja de acuerdo al siguiente esquema.
Tienen ustedes ahí en el recuadro, tienen el esquema, cómo tienen que hacer. El nombre del colegio va centrado, el nombre, curso, fecha, materia, tema de la tarea, obviamente va al lado, yo tengo al lado izquierdo, y el número de la semana al lado derecho. Tal y como está ahí, es lo que ustedes tienen que rotular su hojita, y una vez que hayan rotulado la hojita, ustedes desarrollan toda la actividad que está planificada para esta semana. Eso es todo lo que tienen que hacer. Igual deben leer las recomendaciones, fundamental que lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2, como en el tema los virus y las formas de transmisión correspondiente a la semana número 3. Ya estamos cerca de finalizar esta nueva unidad de fecha 10 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de abril, la fecha límite de entregas es el 30 de abril y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Entonces tienen un tiempo prudencial, ya tienen un tiempo suficiente para que puedan desarrollar esta tarea y subir a su plataforma, a su aula virtual, para más adelante proceder ya a calificar todas las tareas que ustedes hayan subido. De hecho, yo ya voy a empezar a calificar el foro y por lo menos la tarea 1. Y ya voy a calificar de todos ustedes, que espero que esas, por lo menos hasta ahí, esas tareas ya estén al día para poderlos calificar y obviamente que ustedes vean cómo están avanzando en sus actividades cotidianas, cómo están avanzando en sus tareas en relación a las calificaciones. Vamos a iniciar con el contenido de las actividades, del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y aquí nosotros podemos ver, vamos a ampliar un poquito más para que ustedes puedan observar y ahí vamos a ver. Tenemos el tema central, los virus y su forma de transmisión. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales, ya sabemos. ¿Cuáles son esas funciones vitales? La de nutrición, la de relación, la de reproducción. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan, solamente se reproducen, por lo que no son considerados seres vivos. De hecho, los virus no son seres vivos. Los virus no presentan estructura celular, por tanto, necesitan infectar las células de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para producir copias similares de sí mismo. ¿Cuáles son las características del virus? Nosotros podemos ver aquí en primera etapa, tenemos la estructura de un virus. De hecho, esto es lo que ustedes tienen que dibujar, donde les piden la tarea que dibujen. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo es la estructura de un virus? El virus está constituido por una cabeza y por una cola. Dentro de la cabeza nosotros tenemos el cápside de proteínas o cápside proteica, tenemos el DNA. Luego de la cabeza se encuentra un collar que obviamente tiene una apariencia, una estructura como de cuello. Posterior en la cola tienen la estructura, la lámina, tenemos la placa basal y tenemos la fibra o la cola, que es mediante las cuales se puede mover, obviamente se puede trasladar de un sector a otro. Esa es la característica, ese es el esquema de un virus en cuanto a la estructura de un virus. En este sentido, los virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar con el microscopio electrónico. Los virus más grandes no llegan a medir más de una micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades, como las que acabamos de pasar con esta grave pandemia. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, o bien también se puede encontrar el ARN, que es el ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros infectan plantas, e incluso algunos llegan a infectar a las propias bacterias. Estos últimos se denominan bacteriáfagos. La mayoría de los virus están muy especializados en infectar un determinado tipo de células. Por ejemplo, si nosotros regresamos como ejemplo al virus del COVID-19, el COVID-19 no podía o era prácticamente, no tenía su rango de acción, por ejemplo, en los animales, no tenía su rango de acción, por ejemplo, en los vegetales, solo podía infectar y destruir las células humanas.
Entonces, esa es una de las características. Por eso dice aquí, la estructura de los virus son estructuras especializadas. Eso quiere decir que se enfocan, infectan un determinado tipo de células, nada más, al resto no pueden hacer daño. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no pueden infectar a individuos de otras especies. Formas de transmisión, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o también de forma indirecta, por ejemplo. Una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, mientras que la transmisión directa puede producirse a través de un vehículo como puede ser el aire, un suministro de agua contaminada o de vectores como el mosquito, una bacteria o un virus. También pueden ser los métodos o los vehículos de transmisión de estos elementos. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por los virus, como la H1N1, el ébola, el Zika, entre otros virus que han afectado las estructuras o el normal desenvolvimiento de la población. Esas son las características en cuanto a al espacio, obviamente, que tienen de aplicación, del rango de difusión en cuanto a los virus. Este es el proceso mediante el cual el virus afecta a una célula. Aquí tenemos todo el proceso desde la primera instancia, desde el momento mismo que es el infectado, todo el proceso que va desarrollando hasta completar todo el proceso de incubación y de contaminación por parte de un virus. En la primera etapa podemos ver los virus penetran en la célula a través de las membranas celulares. Aquí nosotros podemos ver, tenemos el más pequeñito de aquí es el virus y el siguiente es la célula. ¿Qué es lo que está haciendo? A través de la membrana celular está ingresando lo que es el virus. Acá ya se encuentra en la parte interna y acá ya empieza a reproducirse y empieza a contaminar la estructura del ADN y empieza a reproducirse. En la siguiente etapa, nosotros ya vemos que el ADN está transformado. El ADN ya no es el normal. En la segunda etapa, los ácidos nucleicos del virus se integran a la célula y a partir de ese momento empiezan ya a reproducirse. Y nosotros podemos ver en la última etapa cómo los virus ya empiezan una vez replicados, empiezan a separarse de su progenitor, por decirlo así, de su célula inicial y estos van obviamente a contaminar el resto de células. La célula se destruye y los números y virus formados pueden infectar otras células. Y también podemos determinar que aprovechando la maquinaria replicativa de las células se reproducen numerosas copias de virus similares al original. Obviamente ustedes van viendo cómo se va reproduciendo. Este es el esquema desde el mismo instante que es contaminada una persona hasta el mismo instante ya que se encuentra con el virus replicándose dentro de su organismo. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de los organismos patógenos, se puede mencionar, para evitar el contagio de enfermedades, podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales son las siguientes. El hábito, por ejemplo, de la higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos, ducharse con frecuencia, tener la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. La administración de vacunas es principal medida de prevención por parte de la asistencia de sanitaria pública. Las vacunas son unas sustancias preparadas con los microorganismos patógenos, esto quiere decir con los mismos virus inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se requiere evitar, o bien con partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad con cuadros bastante prolongados. A veces no se impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva. Por ejemplo, a las personas, en el caso del COVID-19, las personas que ya recibieron la vacuna de protección, prácticamente ellos no estaban exentos de que les den el virus, que sean contagiados, que sean contaminados con el virus, pero obviamente el desarrollo de la enfermedad era mucho más
suave, era mucho más ligero, menos agresivo a relación que las personas que no tenían ningún sistema inmunológico que los prevenía de este proceso infeccioso. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el organismo patógeno contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca o se reproduzca el elemento patógeno y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efectos permanentes. A continuación, le mostramos el modo de actuar, obviamente, de las vacunas. Aquí nosotros podemos ver las 3 etapas de la inmunización a través de la vacuna. En la primera etapa, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contiene la vacuna se incorporan al organismo, se produce una respuesta inmediata a través del momento de la inyección, del momento de la colocada de la vacuna, y empieza el organismo a reconocer. La siguiente etapa es la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos, proteínas de defensa específicas para cada tipo de antígeno. Y por último, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento, el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad. Eso nosotros podemos determinar en cuanto a los 3 niveles de acción que tienen las vacunas una vez que se encuentran dentro de nuestro organismo. Dentro de estas características también vamos a analizar un poco más en relación a los virus, que son el concepto mismo. ¿Qué es un virus? Vamos a ver qué es un virus. ¿Qué son los virus? Los virus son una especie de agentes parasitarios microscópicos y celulares que no están hechos de células, capaces de reproducirse únicamente con el interior de una célula hospedadora, por lo general valiéndose de sus mecanismos de replicación genética y ocasionándole daños en el proceso. Prácticamente, como habíamos dicho, no tienen una estructura celular, prácticamente tienen otro tipo de estructuras y necesitan especialmente necesitan del mecanismo de replicación que tienen nuestras células para poder ellos también reproducirse. A través de eso se alimentan, a través de eso prácticamente contaminan lo que es el ADN para poder replicarse, para poder continuar contaminando el cuerpo. Los virus son capaces de infectar cualquier forma de vida, desde animales, plantas y hasta bacterias y otros virus inclusive. Estos se los denomina virófagos y existen en todos los ecosistemas terrestres, siendo la forma biológica más abundante conocida. Se han descrito más de 5.000 especies de virus desde su descubrimiento en el año de 1899, pero se estima que podrían existir millones de ellos que están obviamente en todo nuestro planeta. El origen de los virus es incierto, ya que existen diversas teorías al respecto. Algunas suponen que podrían haber evolucionado a partir de plásmidos, esto quiere decir fragmentos de ADN de vida libre, y otras que podrían provenir de bacterias u otros organismos celulares, a pesar de que su estructura es mucho más simple que de las bacterias o de las células. En lo que sí están de acuerdo los biólogos es que se trata de organismos muy primitivos de la historia de la vida. A pesar de esto, no existen registros fósiles virales. Las especies de virus conocidas y preservadas datan de hace no más de 90 años. Por otro lado, los virus poseen una enorme capacidad de mutación, lo cual lo hace enormemente adaptables y cambiantes, y por ende se los considera uno de los microorganismos más peligrosos para el desarrollo de la vida. En cuanto al tamaño de los virus, vamos a ver. El tamaño de la mayoría de los virus es tan diminuto que no pueden observarse a través de un microscopio óptico. Si bien existen excepciones como los virus de gran tamaño llamados virus, cuyo tamaño es excepcional. La morfología de los virus, aquí nosotros podemos ver a través esta es una imagen de un microscopio electrónico, los cuales obviamente podemos observar la estructura mismo de un virus. Prácticamente aquí, en relación al esquema que nosotros tenemos, que ustedes tienen en el material de apoyo, ustedes pueden observar las estructuras obviamente similares en las cuales están establecidos el cuerpo de un virus.
Si bien los virus son enormemente diversos en su forma y estructura, suelen ser unas 100 veces más pequeños que las bacterias y consistir en una molécula de ADN envuelta en una cápsula de proteínas. Existen 4 formas posibles de virus. Tenemos el virus helicoidal, en forma de hélice con una cavidad central hueca en donde se aloja el material genético. Tanto puede ser el ARN como el ADN. Tenemos los icosaédricas, que son casi esféricos, simétricos, son los más abundantes en todos los que infectan a los animales, este tipo de virus. En cuanto a la envoltura, estos virus poseen una envoltura de lípidos que extraen de la misma membrana celular de sus víctimas. Esa misma capa es utilizada para inocular su material genético dentro de las células y obviamente proceder a replicarse. En cuanto a la complejidad, complejos, los virus con formas complejas pueden ser a medidas isosaédricos, helicoidales o incluso tener estructuras adicionales, como colas de proteínas. En muchos casos, estas colas se emplean a modo de jeringas para inyectar a la célula el material genético del virus y poderlos contaminar. En cuanto a las infecciones de los virus, aquí tenemos algo similar a nuestro famoso COVID-19. Esta es la forma esférica, helicoidal, estructural del virus en cuanto a la estructura misma. Vamos a ver cuáles son, en este caso, las infecciones de los virus. El proceso de reproducción de los virus comprende diversas etapas y tiene lugar dentro del organismo infectado y específicamente dentro de cierto tipo de células. Eso quiere decir que los virus tienen un proceso de selectividad infecciosa. Estas etapas vamos a mencionarlas a continuación. Por ejemplo, el proceso de adhesión. Ese es un modo de contaminación. A través de diversos mecanismos, el virus se sujeta a la célula a infectar. Luego de haberla identificado como propicia, debe tener ciertas características que le garanticen al virus la replicación de su material genético. Eso quiere decir que prácticamente el virus selecciona el tipo de célula que le va a convenir para poder reproducirse. En cuanto a la penetración, se llama penetración vírica a la fase en la que el virus se reproduce en la célula, ya que sea a través de fusión de membranas o de órganos específicos para inocular su material genético al interior de la célula. En cuanto a la replicación, el material genético del virus obliga a la célula a sintetizar las proteínas que constituyen al virus, replicando así la misma forma infecciosa originada en su interior. Y por último, la liberación o separación. La célula infectada muere, ya que el número de virus sintetizados en su interior revienta su membrana plasmática, liberando estas formas infecciosas al medio ambiente y perpetuando así el ciclo de vida de los virus. En cuanto a la clasificación de los virus, aquí tenemos, esta es la escalera del ADN, que tiene todas nuestras células, que tenemos todas nuestras células en las cuales estamos constituidos. Por ejemplo, cuando ustedes van, especialmente las mujercitas, dicen que entran a juicio y les piden que le hagan para el reconocimiento. Hay muchos hombres que les dicen que no, que niegan la paternidad y obviamente les solicitan la prueba del ADN. La prueba del ADN no es otra cosa que el análisis de esta cadena, de esta escalera que ustedes pueden observar aquí, que es el ADN. El ADN es toda la información de la estructura celular en la cual van a proceder a comparar si existen similitudes o diferencias. Esa es la estructura en cuanto a la información que obviamente posteriormente arrojará después del análisis. En ese sentido, pero vamos a ver la clasificación de los virus. Se han identificado varios tipos de virus de acuerdo al tipo de material genético que poseen y el método de replicación que utilizan en el interior de la célula. Tenemos virus ADN. Como indica su nombre, estos virus poseen ADN y precisan de hacerlo llegar al núcleo de la célula infectada para poder dar pie a la síntesis de sus proteínas. Este tipo de virus puede ser, a su vez, se pueden subclasificar en bacteriano y monocateriano. El primero, el bacteriano con ADN de doble cadena y el monocatenario
con ADN de una sola cadena. Entonces ya sabemos cuáles son las características. El bicatenario obviamente tiene, como su nombre dice, bi, tiene dos cadenas, y el monocatenario que tiene solamente una cadena. El virus ARN, a diferencia de los anteriores, poseen un ARN como material genético y suelen replicarse en el citoplasma de la célula en vez de en su núcleo. Pueden identificarse 5 subtipos en cuanto a este tipo de virus. Tenemos el bicatenario con ARN de doble cadena en su genoma. Tenemos el monocatenario positivo con ARN de cadena simple con una polaridad pasiva que hace simple y veloz su replicación. Tenemos el monocatenario negativo con el ARN de cadena simple, pero de polaridad negativa, por lo que requiere de ciertos procesos para devenir en positivo antes de su replicación. Y el monocatenario retrotranscrito, que tiene un ADN de cadena simple, pero se replica a través de mecanismos inversos, produciendo un ADN viral a partir de un ARN que posee, del ARN que está constituido este tipo de virus. Periodo de vida de los virus. Vamos a ver cuánto vive un virus. Los virus poseen un periodo de vida relativamente breve, dado que su existencia entera está dedicada a la identificación e infección de células propicias. Sin embargo, las infecciones virales pueden ser pasajeras o crónicas, curables o fulminantes. Cualquiera de las dos terminaciones puede ser el final en cuanto a los procesos de contaminación, obviamente, pero los virus poseen un periodo de vida bastante corto, el cual obviamente pueden ser curables o pueden simplemente llevar a la fulminación del individuo en el cual está alojado. En cuanto a las enfermedades producidas por los virus, las enfermedades producidas por los virus en el hombre son abundantes, oscilan entre las infecciones pasajeras, que duran lo que tarda el sistema inmunológico en controlar la presencia del virus y expulsarlo del organismo, y otras que requieren tratamiento para eliminar o al menos controlar la infección. A lo largo de la historia ha habido numerosas pandemias de origen viral que han costado numerosas vidas humanas, como la varicela, el ébola, el dengue o la fiebre de la chikungunya. Esos son las epidemias o las pandemias más grandes que ha habido. Aparte, bueno, aquí no le toman todavía en cuenta como lo que acabamos de pasar también, el virus del famoso COVID-19. Transmisión de los virus. Este es uno de los elementos bastante perjudiciales y bastante peligrosos, nuestro principal enemigo, especialmente en la región del litoral, en el cual se puede transmitir ese tipo de virus a través de la saliva, a través de sus estructuras, en el momento de una picazón del mosquito, pueden ser transmitidos todos estos tipos de virus. La transmisión viral depende en gran medida del tipo de enfermedad del que se trata, pudiendo catalogarse en un individuo sano a otro, directamente mediante el intercambio de fluidos. Puede ser a través del contacto sexual, la transfusión de sangre o incluso a través de la tos o el contacto directo con la piel infectada, o indirectamente a través de un intermediario, en este caso el mosquito, la pulga, una mordedura de un animal, entre otras características que pueden transmitir o otros vehículos que pueden transmitir este tipo de virus. Tratamiento para los virus, dado que los virus no responden a los antibióticos, en muchos casos el único tratamiento posible es el reposo y tratar los síntomas para evitar complicaciones mayores. En otros casos más severos, la infección viral requiere de un tratamiento médico mediante retrovirales. Algunas infecciones virales no pueden curarse de plano, sino mantenerse a raya. Eso quiere decir que son tratables a niveles poco peligrosos o infectantes. Obviamente estos son controlables. En cuanto a la tecnología viral, muchos virus pueden ser empleados como la tecnología humana con distintos fines, que van desde el control de pestes, armas biológicas o contactos biológicos. Aquí tenemos un evento preponderante, por ejemplo, aquí tenemos las famosas armas biológicas.
Y si ustedes han podido observar determinados artículos que han salido últimamente, el virus que nos atacó esta última etapa justamente fue un arma biológica, no fue un virus creado o de origen natural, como se preveía que fue a través del consumo de un murciélago, cosa que no fue así, sino que fue más bien un virus que fue creado, fue tratado, fue estructurado dentro de un laboratorio y obviamente fue creado con finalidad como una arma biológica. Eso está determinado y están determinados también a través de la OMS. O también actores biológicos en las industrias médicas y en la neotecnología. Esto se debe a que son organismos relativamente simples que pueden ser diseñados a través de la evolución asistida en un laboratorio. De hecho, es mucho más fácil crearlos en un laboratorio todo este tipo de virus. Son los virus seres vivos, vamos a ver en esta última etapa. Existe un debate respecto a si los virus son o no seres vivientes, dado que poseen características semejantes a la vida, como el material genético, y son dependientes de las células vivas para sintetizar sus proteínas, pero difieren de incluso las bacterias más primitivas que son infinitamente más simples. Además, la lógica de la vida conocida se basa en la unidad mínima de la célula y los virus no están compuestos de ellas. Por eso se acepta que son seres al margen de la vida o seres que no poseen vida. De hecho, los virus, hasta aquí, dentro de las investigaciones que se han desarrollado en los laboratorios, se los considera seres no vivientes. Son otro tipo de microorganismos los cuales no poseen vida. De esta manera, señoras y señores, hemos tratado un poco más amplio este tema acerca de estos microorganismos patógenos que son bastante peligrosos para el desarrollo de la humanidad, especialmente cuando existe un contagio universal, los cuales se determinan como pandemias. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya saben las medidas de protección, las medidas para evitar el contagio. Hemos hablado en esta clase, hemos explicado una serie de características fundamentales en relación a las características mismas de todos los virus, desde sus inicios, la evolución, características, formas de transmisión, estructuras y una serie de cosas más que hemos visto dentro de esta clase. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, licenciado.